La Santa Misa no es otro sacrificio nuevo, no, es el mismo sacrificio de Cristo que se inmola en un momento histórico determinado, pero que en cada misa se actualiza. No podemos ir como espectadores, tenemos que ir como víctimas, como sacrificios, tenemos que ir como el Cordero, con el Cordero de Dios que es Jesucristo, y nos tenemos que inmolar, entregar y sacrificar con Él. También se insiste mucho en la idea de banquete y no de sacrificio, ¿no? Una fiesta, estamos de fiesta con Jesús, pero de fiesta, pero Jesús va a morir en el Calvario, va a sufrir mucho. La Santa Misa lo que no es la asamblea de los fieles, la Santa Misa no es la cena, la Santa Misa no es un encuentro de la comunidad. La Santa Misa es, o debería ser, la máxima expresión de amor a Dios. Al fin y al cabo le estoy devolviendo lo que Él me está dando. Para mí, como cristiano practicante, e intento ser cristiano consecuente, la Santa Misa es muy importante. Me impresionó mucho en mi conversión oír al Padre Lorin hablar de la Santa Misa. Él decía que una sola Santa Misa, al tener valor infinito, el sacrificio de Cristo, da más gloria a Dios que todas las buenas obras de todos los santos, incluida la Santísima Virgen. El valor de una Santa Misa es el ofrecimiento de Dios a Dios. Si nosotros entendemos que Dios verdaderamente es infinito y es todo, entonces estamos ofreciendo el todo al todo, algo que un ser humano que viene de la nada y es limitado nunca puede ofrecer por sí mismo. Estamos ofreciendo a Jesucristo, a Dios Padre. El sacrificio de Cristo es perfecto porque en la Santa Misa Cristo es a la vez sacerdote, víctima y altar. El sacerdote, que es el que ofrece el sacrificio a Dios para la expiación y la propiciación de sus propios pecados y los del pueblo, en representación del pueblo que está detrás, es la víctima que se inmola para reparar. Y es altar porque es Dios. El altar representa al Dios a quien se le ofrece esa víctima en sacrificio por los pecados. La santidad del sacerdote es esencial, porque Dios es esencia y el sacerdote en ese momento es Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote, la víctima y el altar, como nos dice la Escritura, el sumo y eterno sacerdote. Entonces el sacerdote está haciendo la labor de Cristo, se está ofreciendo al Padre como si fuera alter Christus ipse Christus, que es el mismo Jesucristo. Entonces, si Él nos ofrece como el verdadero sacerdote, que es Jesucristo, con todo su ser, la santidad del sacerdote es primordial y esencial y limita mucho la santidad de la Santa Misa, valga la redundancia, porque es todo santidad para el Santo, 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 para Dios Santísima Trinidad, el hecho de que el sacerdote no sea un sacerdote santo, verdaderamente preparado y concienciado para ofrecer el santo sacrificio de la misa. El sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo nos ganó para todos la gracia. O sea, los sacramentos fluyen de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y nosotros recibimos la gracia santificante que nos hace pues vivir en gracia de los sacramentos. O sea, es todo un ligado, la Santa Misa, los sacramentos y la santificación personal de cada uno. Una persona que no asista a la Santa Misa difícilmente no solo no se puede santificar, sino que no se puede mantener en gracia. La Santa Madre Iglesia nos obliga, bajo pena de pecado, a ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Esto es obligatorio, ¿no? Y si no vamos, pues pecamos gravemente. Pero yo creo que aparte de ir el domingo, que es lo que la Iglesia nos pone como mínimo, sería bueno aspirar a ir a misa entre semana, ¿no? Ir todos los días a ser posible, es lo mejor. Yo si algún día no puedo ir por temas de trabajo, de causa mayor, pues parece como que me falta algo, ¿no? Es decir, hoy me he quedado sin misa. Me acuerdo que un sacerdote me decía, no te lo pongas como una obligación, tienes que verlo como una necesidad, ¿no? Crecerás en la vida espiritual en el momento de que necesites la misa. No vas ni por quedar bien con Dios, ni por fichar, ni porque te obliguen, sino porque tú lo necesitas. ¿Por qué es un precepto que vayamos a misa? Porque Dios en su infinita bondad, sabiduría y misericordia no nos tiene que obligar, porque sabe que si no, no vamos a ir. Entonces dice, bueno, bajo pecado tienes que venir por lo menos para recibir algunas gracias, al menos el domingo, que es el día del Señor, porque el día del Señor es el día para santificarlo, es el día que Dios descansó en la hora de la creación y es el día que nosotros también tenemos la obligación de dejar de trabajar, de dejar de producir, de dejar de pensar en el dinero y dedicarlo a Dios. Por eso es una obligación, por eso está en la ley. Pero un cristiano verdadero,
Una persona que está enamorada de Dios, enamorada de Cristo, no se conforma con ir los días de precepto. No, no, no. Va a misa todos los días, porque ama a Dios y va a encontrarse con su Señor y quiere adorarle y quiere darle gracias y quiere repararle por todos los sacrilegios y todos los pecados y todas las blasfemias y todas las profanaciones que hay, porque quiere pedirle por sí y más que por sí, pues por todas las personas que el Señor le pone en su camino, por todas las necesidades del mundo, por todos los países, por los gobernantes, por la santificación de los sacerdotes, por todo. Es que si entendemos que la misa, el santo sacrificio de la misa, es un acto de valor infinito ofrecido a Dios infinito, es decir, es ofrecer el amor infinito a Dios infinito, a su Hijo, al Padre. Es el único acto que en realidad tiene valor a los ojos de Dios en la tierra, porque nosotros podemos hacer multitud de oraciones estando en estado de gracia, tienen un valor parcial a los ojos de Dios, pero una sola misa es el valor total, es el ofrecimiento total del amor de Dios a Dios para salvar las almas humanas. Entonces, una persona que verdaderamente está encendida en el amor de Dios y se abraza en ese amor y entiende esto, lo que significa el santísimo sacrificio de la misa, es que oiría 17 misas al día si fuera posible, todas las que le fuera posible, dejaría de dormir, de comer, y lo que para muchos parece una locura total, es una locura de amor a Dios, porque Dios a todos nos ama con locura. ¿Qué ocurre con la misa a diferencia del Calvario? A diferencia de aquel momento histórico en el que ocurrió la primera misa, que es el sacrificio de Cristo, nosotros no vemos el sacrificio, lo vemos con los ojos de la fe, con los ojos del alma, porque es un sacrificio incruento. ¿Por qué Cristo se inventó esto? Pues porque sería imposible que pudiéramos asistir a una misa si realmente tuviéramos que ver la pasión y muerte del Señor. Es que sería imposible para nadie, vamos, ni para niños, ni para mayores, ni para ancianos, ni para nadie. Por eso Dios, en su infinita sabiduría y bondad y misericordia por nosotros, se inventa transformar un poco de pan en su cuerpo y transformar un poco de vino en su sangre. Yo creo que nunca agradeceremos suficientemente lo que hizo Cristo por nosotros. En la película La Pasión de Mel Gibson se ve muy bien. Se ven los azotes cruentos, brutales, miles de azotes, se ve la coronación de espinas, se ve cómo sufre con la cruz, cómo tiene sed física y sed de nuestras almas, y cómo sufrió en el huerto por las almas que se iban a condenar. Yo creo que en la película La Pasión podemos meditar muy bien sobre qué es la Santa Misa realmente. La Santa Misa en la antigüedad era el centro de la vida humana, el centro de la vida de cualquier ser humano, y se tenía muy en cuenta y se era muy consciente de esto, ¿no? Y hoy en día, por varios motivos, que es que no vamos a entrar en ellos porque son muy evidentes para cualquier católico que se precie, se ha desacralizado totalmente el sacrificio de la misa, ¿no? Entonces se ha puesto como en el segundo o el último lugar, o incluso en el nulo lugar. Hay tantos católicos que ni siquiera asisten a misa, y para los que se convierte en una pesada carga incluso la misa dominical, que es la misa de precepto, cuando la misa tiene que ser el centro verdadero de nuestra vida, porque lo es, no porque nosotros lo queramos, sino porque Dios lo ha querido, y la voluntad de Dios es la verdad. La misa es el centro de toda vida humana. Por el pecado original nuestra naturaleza quedó herida, tenemos la inclinación al pecado, el fomes peccati, por eso es importante frecuentar los sacramentos, rezar para ir rayendo el pecado, para ir creciendo en santidad. Yo creo que es muy importante escuchar misa todos los días, a ser posible, y escucharla bien, ir dignamente preparado, por supuesto sin conciencia de pecado mortal. También es bueno confesarse con frecuencia para combatir el pecado venial y oírla bien, oírla con devoción, con atención, para que dé frutos, ¿no? Para entrar en el templo santo de Dios, que es el único lugar donde está Dios real y verdaderamente presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en ningún otro templo, entre comillas, del mundo está Dios, ni en los templos budistas, ni en los templos musulmanes, solamente en las iglesias católicas, apostólicas y romanas, porque allí está el sagrario, y dentro del sagrario está Jesucristo con su presencia real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, sabiendo que allí está el Dios único y verdadero, Dios todopoderoso y eterno, Dios de los ejércitos, nosotros, al ir al lugar donde está Él, tenemos que ir con las predisposiciones, con las disposiciones adecuadas. ¿Cómo tenemos que ir? En primer lugar, pues habiendo hecho un poco, pues un pequeño examen de conciencia, decir, bueno, si no estoy preparada para asistir al sacrificio y banquete a la vez, pues para poder participar en ese banquete de bodas del Cordero,
tenemos que confesarnos si tenemos algún pecado mortal. Si no, no podemos comulgar y de todos modos tampoco deberíamos entrar en el templo, en teoría, si tuviéramos un pecado mortal. Al entrar al templo tenemos que entrar, dice el santo cura de Ars, como el publicano. Señor, soy un pecador, no soy digno ni siquiera de levantar mi mirada. Las disposiciones para recibir la Santa Misa, la esencial es estar en estado de gracia, o sea, no tener pecado mortal ni pecado venial. Lo ideal sería estar bajo la tutela de un buen confesor que nos asesore, que nos informe. Mire, padre, yo los mandamientos, yo lo aplico así a mi vida, tengo estos fallos, estos defectos, estas virtudes, estos pecados. Es hacer un examen de conciencia. Al igual que uno va a un examen de conducir, pues le pasan unas pruebas. Pues cuando uno va a la Santa Misa a comulgar, es bueno que, bueno, no es que sea solo bueno, es que es necesario estar en estado de gracia para recibir dignamente a Dios. Primero hay que pasar por el sacramento de la confesión, esto es ineludible. Y luego la Santa Misa nos libra de nuestros pecados veniales y asistimos a ella con devoción y verdadera intención de desagraviar a Jesucristo y a Dios Padre, y entonces nos libra de los pecados veniales, pero nosotros tenemos que asistir siempre, o sea, un pecador no puede asistir a misa y recibir a Jesucristo en estado de pecado, sino que primero debe asistir y recibir el sacramento de la confesión y de la penitencia. Hay personas que no son plenamente conscientes de la importancia que tiene la Sagrada Comunión y de las disposiciones que hay que tener para recibir la Sagrada Comunión. San Pablo lo dice muy claro. Él dice, hay de aquel que reciba el cuerpo de Cristo sin la debida dignidad, porque será para su propia condenación. De tal manera que nosotros, para poder recibir a Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, tenemos que estar en gracia de Dios. Y hay mucha gente que no es consciente de esto. Hay que informar. Yo misma, antes, cuando yo me convertí, estaba yo viviendo con una pareja que no era mi marido, estaba yo viviendo en adulterio, pero yo me confesaba de otros pecados, pero no era plenamente consciente de que yo estaba viviendo en adulterio y de que yo cometía sacrilegio. Es gravísimo que nadie de mi alrededor me lo dijera, y todas las personas que me conocen y que no me lo dijeron se tienen que confesar, porque es un pecado gravísimo de omisión. Y yo cometí sacrilegio, pero durante varios meses o quizá no sé cuánto tiempo, pero hasta que yo me di cuenta de que verdaderamente estaba viviendo en adulterio y ya tuve que renunciar a ese adulterio para poder comulgar, yo estaba comulgando en pecado mortal y por lo tanto cometiendo sacrilegio. Y posteriormente yo tuve que confesarme de adulterio y de sacrilegio, porque comulgué muchas veces en pecado mortal, en adulterio. Es muy importante la disposición para ir a la Santa Misa. Hay que ir con la actitud del publicano, sintiéndose pecador, sintiéndose necesitado de Dios. Si vamos con la actitud del fariseo, decir yo no tengo pecado, los pecadores son nosotros, pues Dios no nos bendice, ¿no? Y a lo mejor estamos escuchando la Santa Misa mal y hasta cometemos un sacrilegio. Por eso tenemos que tener la humildad, que es la virtud capital, la virtud de la Santísima Virgen del Señor, hágase tu voluntad. Ir con esa actitud sumisa y humilde. Hay personas, efectivamente, que van a misa por el cumplimiento, por el precepto de oír misa entera todos los domingos y fiestas de precepto. Y ahí está el cumplimiento. Yo voy a misa y me creo que soy bueno, como el fariseo, que en lugar de ir diciendo yo soy un pecador y no atreverse a levantar la mirada, dijo mira qué bueno soy yo, que cumplo el precepto, que doy limosna a los pobres, que cumplo todos los mandamientos de la ley mosaica. Yo soy buenísimo, Señor, y no salió justificado. Jesucristo no vino para los justos, sino para los pecadores. No vino para los sanos, sino para los enfermos. Y entonces los que deben ir a Jesucristo no son tanto los justos como los enfermos y los pecadores. Y esta es una gran verdad de la divina misericordia, ¿no?, que nosotros tanto profesamos. Entonces Dios está llamando a los pecadores a que asistan a Él. Hombre, no a comulgar, no a recibir a Cristo en estado de pecado, sino a que ellos mismos se conciencien de que son pecadores, tengan ese dolor de contrición, como has dicho, ajusten las cuentas con Dios, se pongan a bien con Dios en gracia y asistan a recibir a Cristo. Porque ellos jamás saldrán del pecado ni crecerán en santidad si no ponen la voluntad de unirse a Jesucristo en la Santa Misa. Una Santa Misa nos libra de Satanás, es que es tan poderosa que una sola misa les libraría de todos sus pecados si la oyesen verdaderamente con contrición y en estado de gracia. Entonces, quien más necesita la Santa Misa son ellos. A mí me gusta mucho la faceta de Cristo como sanador. Estamos enfermos, tenemos el alma herida y cuando recibimos a Cristo, pues Cristo viene realmente a nuestra alma,
Se produce la inhabitación trinitaria y Cristo nos sana, nos va sanando de pecado, nos va más configurando con Él, nos va haciendo más otros Cristos. San Agustín dice que aquel que recibe el cuerpo de Cristo sin haberlo adorado previamente comete sacrilegio. Por lo tanto, ¿cuál es la postura idónea para la adoración? Y postrados lo adoraron, dice la escritura de los Reyes Magos, y eran reyes. Y el rey David, rostro en tierra, adoró. Y se postraron y lo adoraron. A lo largo de toda la Sagrada Escritura habla de que hay que postrarse. Y dice también la Escritura, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos del infierno. Por lo tanto, si solo al nombre hay que arrodillarse, ¿cuánto más no deberemos arrodillarnos a la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad? Nosotros no estamos vivos ni como viadores, ni como compresores, ni en la tierra, ni en el cielo, si no recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo con total disposición y adoración del Santísimo Sacramento. Porque nosotros somos cuerpo místico de Cristo, hemos sido creados para ser injertados en el cuerpo de Cristo. Todo se hizo por Cristo, con Él y en Él. Y el que no está injertado en el cuerpo de Cristo no vive, ni en la tierra ni en el cielo. La Santa Misa tiene 4 propósitos. El primero, adorar a Dios. Como criaturas, tenemos la obligación de adorar a nuestro Dios. El segundo propósito de la misa es la reparación por el mal que hicieron Adán y Eva, nuestros primeros padres, con el pecado original, que lo llevamos todos antes del bautismo, y por todos los demás pecados, como hemos dicho antes, que hemos cometido a lo largo de toda nuestra vida, toda la humanidad. El tercer propósito de la misa es la acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por aquello de lo que somos conscientes y por aquello de lo que ni siquiera somos conscientes. No somos conscientes de que respiramos y hay gente que tiene verdaderas dificultades para respirar. No somos conscientes de que tenemos unas piernas y podemos caminar. Tanta gente hay parapléjica o paralítica, de que podemos ver cuántos invidentes hay en el mundo. Tenemos que dar gracias por este sol maravilloso, por los pajaritos que estaban cantando antes, por toda la creación. Y sobre todo por los bienes del alma, por los bienes espirituales, por los sacramentos, sobre todo por los sacramentos, porque los sacramentos es lo más grande que existe en la tierra. Y por todos los bienes espirituales, por la gracia de Dios, por nuestros padres, por todo. De tal manera que la acción de gracias es otra de los propósitos de la Santa Misa. Y el último propósito de la misa es la propiciación o petición, en el que nosotros tenemos el derecho, por la sangre del Cordero, a pedirle al Padre, en nombre de Jesucristo, que nos conceda pues todas las cosas que necesitamos, pues materiales, espirituales, en nuestra vida. Yo experimento el amor infinito de Dios, y es un amor tan grande que es que excede a todo lo conocido, a todo lo que hemos experimentado en el mundo, o sea, excede a todo lo creado. Porque es el amor increado, es el amor de Dios, que es todo. O sea, Dios es amor y nosotros somos chispas, por decirlo de alguna manera. Somos como pequeñas llamas de ese amor que es un fuego totalitario, es un fuego total. Es un fuego que lo abarca todo y lo es todo. Y cuando tú asistes a la Santísima Misa, al Santo Sacrificio del altar, lo que tienes que sentir es que Dios te está devorando por dentro con ese amor infinito. Y la persona que entiende esto, el alma dichosa alma que entiende lo que está sucediendo en el Santo Sacrificio del altar, es un alma que está totalmente entregada a Dios, se está entregando con Cristo a Dios Padre en ese sacrificio. Yo cada Santa Misa que voy espero ser mejor, ir creciendo en santidad, desapegarme del mundo, desapegarme del afecto al pecado y ser más de Cristo, ¿no? Decía Santa Genoveva Torres, si quieres ser del Sagrado Corazón de Jesús y pertenecerle, deja todo lo que a Él no le pertenece. Entonces yo creo que a mí la misa me ayuda a ser más de Cristo y ser menos del mundo, ¿no? Estar pensando más en las cosas del cielo que en las de la tierra. Yo sé que si no voy a misa me pierdo. Si dejo de rezar, si dejo de ir a misa, pues el mundo me va arrastrando, me va llevando hacia sí y ya me olvido de la santidad, ¿no? Es la única manera. O sea, no hay más, ¿no? O sea, el mundo tira mucho y si no tenemos las armas, como son el rosario, la misa y la adoración, entre otras, pues no podemos crecer. Y sin oración, como decía San Alfonso María Ligorio, no hay salvación. O sea que hay que tomárnoslo muy en serio, rezar y escuchar la misa santamente, como si fuese la última misa que oiríamos. Unirnos a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar es
el único motivo de salvación, es la única puerta para volver a Dios Padre. O sea, solo se puede ir al cielo a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es palabra de Jesucristo, está en la Escritura. Y además, en los 4 evangelios vemos cómo Jesucristo instituyó la Eucaristía en el cenáculo con sus apóstoles. De hecho, la pasión de Cristo empieza en la institución del Santísimo Sacramento, en el momento de la transustanciación, que es cuando nuestro Señor Jesucristo suspendió su divinidad y aceptó todo el sufrimiento de su pasión en su santísima humanidad para redimirnos. Lo que quiere decir que verdaderamente en el Santísimo Sacramento está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, como estaban en el mismo Jesucristo cuando Él vivía en la tierra. Él se ha quedado con nosotros y es la palabra que nos dio, y nosotros creemos totalmente en todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, que permanecería con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La forma en que Cristo está con nosotros a través de los siglos es en el Santísimo Sacramento del altar. Y esto es una verdad infalible. Él está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Si no coméis mi carne ni bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. De tal manera que es claro. Y claro, cuando la gente de Cafarnaúm escuchó estas palabras de Cristo, dijeron, este está loco, este hombre está loco, ¿cómo nos va a dar a comer su carne y su sangre? Y entonces Jesucristo se quedó solo con sus apóstoles y les dijo, ¿también vosotros queréis marcharos? Respuesta de Pedro, el jefe de la iglesia, que toma la palabra, en nombre de todos. Maestro, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? De tal manera que es clarísimo que la Eucaristía es la presencia real y verdadera de Cristo. En la Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Como nos dice San Pablo en la Escritura, San Pablo nos dice que el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en estado de pecado, o sea, indignamente e indebidamente, no come y bebe su salvación, sino que come y bebe su propia condenación. Pues ¿cuánto más? ¿Cuánto más en un sacerdote, que es el que está ofreciendo a Dios Padre el sacrificio vivo y santo, es decir, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, la hostia viva? Si ese sacerdote no está preparado para ofrecer la Santa Misa en las debidas condiciones, está ofreciendo su propia condenación. Los enemigos de la Iglesia, atacando la Santa Misa, atacaban el centro de nuestra santa religión. Porque de la Santa Misa deriva todas las gracias que recibimos. O sea, primero el sacrificio del Calvario y segundo su renovación incruenta en el altar. Recibimos las gracias. Pero claro, hay que tener en cuenta cómo se celebra la Santa Misa. Y es muy importante lo que se dice en la Santa Misa, porque recordad aquello que se dice lex orandi, lex credendi, o sea, lo que se reza es lo que se cree. Antiguamente, por lo que me cuentan, porque yo no había nacido, antes del concilio especialmente, se vivía la Santa Misa con mucha sacralidad, con mucho respeto y con mucho silencio, como se vive actualmente también en el siglo XXI en las santas misas tradicionales. Hoy en día, lamentablemente, producto del modernismo, la gente entra a la iglesia como si entra al supermercado, ¿no? Se pone a hablar dentro de la iglesia, toman fotos, están en la iglesia, en la misa, sentados de cualquier manera. Incluso los sacerdotes pues no ayudan, ¿no? A veces hay sacerdotes que por quererse acercar al pueblo pues salen a la hora de dar la paz y dan la paz a todo el mundo, van por los bancos y son un poco más que sacerdotes, más que ministros de Dios, son un poco showman, ¿no? Por esto la gente no cree tanto, ¿no? Porque no se celebran las santas misas bien. Porque también los sacerdotes no siguen bien la liturgia, se inventan palabras, añaden oraciones y se producen abusos, ¿no? En algunas congregaciones muy relajadas pues se han llegado a poner textos de pagoda o textos orientales en vez del Evangelio, ¿no? Yo creo que esto ya no es la Santa Misa, es una Santa Misa inválida. Los abusos que se realizan en la Santa Misa, estos se han detectado ya en Internet. La misa de los payasos, la misa de los niños, la misa de, disfrazados, hay unas chicas que bailan en el altar, hay abusos. Por ejemplo, lo que se ve, me parece, no quiero recordar mal, cuando el Papa estuvo en Filipinas, se pasaba la comunión, los fieles pasaban de uno a otro la sagrada forma hasta llegar a destino. Esto es un abuso intolerable.
Santo Tomás dice que solo el sacerdote puede tocar el sacramento del altar. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si la gente puede tocar la Sagrada Hostia, pierde la fe, porque dice, bueno, si nosotros podemos tocar la Sagrada Forma, es que allí nuestro Señor no está presente, porque si estuviera presente no la podríamos tocar, eso sería el raciocinio. A lo largo de toda la historia de la Iglesia se han producido montones de milagros eucarísticos. Tenemos milagros eucarísticos bellísimos, por ejemplo el de Lanciano, en Italia. Un sacerdote estaba consagrando y tenía dudas de que Cristo estuviera en la Eucaristía y me parece, creo recordar que se estaba como un poco burlando de los feligreses internamente, estaba diciendo, estos que están aquí se creen que Cristo, que aquí hay algo y aquí no hay nada más que un poco de pan. En ese momento, al irse a meter él la Sagrada Hostia en la boca, empezó a abultarse y se la tuvo que sacar. Y cayeron varias gotas que se hicieron coágulos. Cada uno de los coágulos, que hay 5 coágulos diferentes, son de una forma y tamaño distintos. Y lo curioso de este milagro eucarístico, claro, aquel cura se convirtió, lógicamente, pero lo bonito y lo precioso de este milagro eucarístico es que no solamente nos demuestra que Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía, sino que está real y verdaderamente presente en cada partícula. En cada partícula está real y verdaderamente presente, porque todos estos elementos, digamos, de este milagro eucarístico tienen la particularidad que los pesen como los pesen, es decir, los han pesado de uno en uno y pesan exactamente lo mismo, de 2 en 2 lo mismo, los pesan todos juntos y pesan lo mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Con esto, ¿qué nos quiere decir el Señor? El Señor nos está demostrando que Él está verdaderamente presente en todo y en cada parte. Por eso es tan importante colocar la bandeja para comulgar, porque se caen partículas y en cada partícula está Cristo, real y verdaderamente presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es muy grave que no se ponga la patena, la bandeja, para dar la comunión. Nosotros somos limitados y Dios es ilimitado. Nuestra forma de amar a Dios siempre será limitada y no podemos limitarla más dividiéndola con otros afectos. Dios realmente es un Padre celoso que espera todo el amor de nosotros, porque Él nos ha dado todo su amor en Jesucristo. Y así es como hay que vivir el santo sacrificio de la misa, entregándonos por completo, no solo asistiendo, sino padeciendo, entregándonos, consagrándonos y ofreciéndonos con Jesucristo en el sacrificio. Es importante llegar a misa con tiempo, no ir con prisa a última hora, estar ya esperando que salga el sacerdote, estar recogido y saber lo que estamos celebrando. En la primera parte, en el Kyrie, en el Yo Confiteor, es una oración que me gusta mucho, donde dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso, reconocemos el poder de Dios, que he pecado mucho, porque aunque no tengamos pecado mortal, tenemos muchos veniales y muchas imperfecciones, que he pecado mucho de pensamiento, tenemos malos pensamientos, que a veces consentimos, ¿no?, con esos pensamientos, de palabra, mentimos mucho, murmuramos, de obra, no hacemos lo que deberíamos hacer, sobre todo también de omisión. Es muy importante reconocernos pecadores. El Señor entonces, si nos reconocemos pecadores, nos perdona los pecados veniales. Los pecados mortales, como digo, hay que confesarlos ante un sacerdote. Entonces es importante predisponerse para la parte del sacrificio, ¿no? Primero reconociéndonos pecadores, después escuchando la palabra con devoción, esa palabra que está viva, que se hace vida en nosotros, escuchar las lecturas del Antiguo Testamento que nos pueden ayudar mucho, también los salmos del profeta David arrepentido, ¿no?, que él también se reconocía pecador, y sobre todo el Evangelio. Conocer el Evangelio es conocer a Cristo, y como dice el libro Tomás de Kempis, si no gustamos del Evangelio es que no amamos mucho a Cristo, ¿no? Tenemos que enamorarnos del Evangelio. Hay que dejarse amar por Dios, lo cual parece muy sencillo, pero es complicado dejarse amar por Dios, porque el amor por Dios implica sufrimiento, y un sufrimiento muy alto. Pero no solo dejarse amar por Dios, sino dejarlo todo para amar a Dios. O sea, dejarnos amar por Dios y dejarlo absolutamente todo para amar a Dios, y que el amor de Dios sea todo en todos. Porque es lo que nos dice la Escritura. Todo se ha de recapitular en Cristo, y Cristo lo recapitula todo a los pies del Padre, y el Padre ha de ser todo para todos. Y entonces el amor de Dios lo ha hecho todo para todos.
Nosotros estamos en el mundo para amar a Dios. Cualquier distracción, cualquier bagatela, cualquier tontería que nos distrae de este fin, que es el fin principal y único de nuestra vida, es un oprobio para Dios, es una ofensa a Dios no amarle con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el ser, como nos dice la Escritura. Esto es palabra de Jesucristo mismo. Santa Margarita María de Alacoque, en una ocasión, ella estaba sudando porque veía que iba a ir a comulgar un hereje que iba en pecado mortal, que iba a cometer un sacrilegio, y entonces ella empezó a sudar, hasta que en el momento que fue a darle la comunión el sacerdote, porque el sacerdote no lo sabía, lógicamente, cuando fue a darle la comunión el sacerdote, ella vio cómo el niño Jesús salía del pan, salía de la Sagrada Hostia, en forma de niño Jesús, y subía al cielo. Y la santa respiró tranquila. Primero, fe en lo que se va a hacer, y de ahí deriva, ¿no? Porque si tú vas allí, como desgraciadamente ocurre hoy, la gente que va, por ejemplo, para poner un ejemplo, a las bodas o va a los funerales, uno percibe realmente que aquella gente carece de fe. Lo que van allí es hacer un acto social, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener fe en lo que se va a hacer, creer que allí se va a renovar el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo de una forma incruenta, creer que allí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Después de esta, como consecuencia de esta fe, pues tiene que haber una actitud tanto espiritual de oración, de recogimiento, y una actitud física de respeto, tanto en el vestir como en el estar. Yo, en un momento determinado de mi conversión, pues tenía muchos escrúpulos de conciencia, y entonces yo no me sentía digna de ir, y siempre pues tenía pues el problema de que no me sentía digna de ir a comulgar, hasta que leí a Santa Faustina Kowalska, en el que el Señor le dice en una ocasión que a menos que no estuviera segura de haber cometido un pecado mortal, que nunca dejara de ir a comulgar, porque es tan grande el efecto de la comunión sacramental en el alma, que el demonio hace todo lo posible para intentar disuadirnos. Y cuando un alma está en el camino del Señor y ya no comete pecados mortales, la tienta con escrúpulos para que no vaya a recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. En el fondo, si hay relajación o dejadez a la hora de celebrar la misa, es por falta de fe, porque se ha convertido, se da a la misa una dimensión horizontal, ¿no? Se piensa más en el hombre, se habla mucho de los pobres, de las obras sociales, pero se olvida la dimensión vertical, que estamos celebrando el mismo sacrificio de Cristo, lo que pasa que de manera incruenta, ¿no?, en la Santa Misa, pero es el mismo sacrificio del Calvario. Entonces, si no se celebra con respeto, con seriedad, pensemos en las misas del Padre Pío, ¿no?, que él lloraba, como estaba en éxtasis prácticamente, todo el pueblo estaba muy recogido en oración. Pensemos en esas santas misas y también en la dejadez con que se celebran en muchos templos, ¿no?, donde hay cantos, hay guitarras, no sé, el sacerdote dice avisos fuera de lugar, la gente se mueve en la iglesia como quiere. No sé, se pierde toda la sacralidad. Yo creo que hay que ayudar a estos sacerdotes, si hace falta hay que ir a la sacristía y decirles, pues, para que celebren la Santa Misa bien. Y si no, si el sacerdote no obedece, ir al obispo y decirlo. En esta parroquia se está celebrando mal la Santa Misa, también la gente entra indignamente vestida. Las mujeres, sobre todo, ofenden mucho al Señor con sus modas, ¿no? Entonces esto hay que decirlo. Hay que ir al templo de Dios bien vestido, no con esas modas que hacen pecar, como dice Nuestra Señora en Fátima. Muchas almas van al infierno por pecados de impureza y muchas mujeres hacen pecar a los hombres por ir mal vestidas. Tenemos que pensar que es nuestro encuentro con el Señor. En la transustanciación, que es cuando se convierte el cuerpo, o sea, el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo, ocurre el milagro más impresionante de todos los que han existido y existirán jamás. Un milagro mayor que la creación del universo, con todos sus planetas, con todas sus constelaciones, que es infinito, que es ilimitado, el universo, mucho más grande, es la transustanciación, que es la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Un poder que Dios le dio a los sacerdotes, porque en ese momento el sacerdote es Cristo, in persona Christi. No es el mismo sacerdote, sino que el sacerdote
es Cristo. Cristo mismo dentro del sacerdote es el que está realizando el mismo milagro que realizó en la última cena, la transustanciación, de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Santa Comunión, el santo sacrificio de la misa, unirnos a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, es el único motivo de salvación, es la única puerta para volver a Dios Padre. O sea, solo se puede ir al cielo a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es palabra de Jesucristo, está en la Escritura. Y además, en los 4 evangelios vemos cómo Jesucristo instituyó la Eucaristía en el cenáculo con sus apóstoles. De hecho, la pasión de Cristo empieza en la institución del Santísimo Sacramento en el momento de la transustanciación, que es cuando nuestro Señor Jesucristo suspendió su divinidad y aceptó todo el sufrimiento de su pasión en su santísima humanidad para redimirnos. Lo que quiere decir que verdaderamente en el Santísimo Sacramento está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, como estaban en el mismo Jesucristo cuando Él vivía en la tierra. Él se ha quedado con nosotros y es la palabra que nos dio, y nosotros creemos totalmente en todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, que permanecería con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La forma en que Cristo está con nosotros a través de los siglos es en el Santísimo Sacramento del altar, y esto es una verdad infalible. Él está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento. El demonio, muy astutamente, ha engañado a Lutero y a todos los que le siguieron y a todos los que hoy le siguen, a todos los protestantes, ¿no?, que son sectas porque se separaron de la Iglesia. Les ha engañado haciéndoles creer, en primer lugar, que hay que confesarse con Dios, no con ningún hombre, porque ningún hombre tiene el poder de perdonar los pecados. Y la otra gran mentira que les coló el demonio a los protestantes es que Cristo no está presente en la Eucaristía, sino que hacen la Santa Cena, que llaman ellos, ¿vale?, como una conmemoración, una memoria, una rememoración, como un recuerdo. Pero ni ahí vamos al Calvario, ni es un sacrificio, ni es nada, es la Santa Cena, además lo llaman. O sea, quitan todo lo que tiene relación con el sacrificio de Cristo. Ellos dicen que la misa es una asamblea, es la cena del Señor. O sea, cambian la definición. La misa no es la cena del Señor. La misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Solo recibiendo el Santísimo Sacramento vivimos. Vivimos en la tierra y vivimos en el cielo, y si no, no tenemos vida en nosotros mismos, porque Cristo es la vida. Él lo dijo: yo soy la vida. Sin el Santísimo Sacramento, que es el Cristo, no hay vida. ¿Cómo sabemos que está realmente presente? Jesucristo, en el capítulo 6 de San Juan, es bellísimo, porque todo él habla de la Eucaristía, y los protestantes que vayan y lo lean. Cuando Jesucristo dijo en la sinagoga de Cafarnaún: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá eternamente. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Si no coméis mi carne ni bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Cristo instituyó la Santa Misa porque este mismo sacrificio que hizo de una vez para siempre, que nos ganó la salvación, quiso perpetuarlo en el tiempo. Quiso quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no?, y se queda en la Eucaristía. Por eso Cristo no nos abandonó, no se fue al cielo y nos dejó en la tierra a nuestro libre albedrío, sino que nos da esa ayuda, esa gracia, ¿no? Nosotros podemos todos los días asistir al sacrificio del Calvario, podemos recibir las gracias necesarias y podemos adorar a Cristo realmente presente en la Eucaristía todos los días. Y esto nos ayuda a vivir en santidad. Si nos unimos a Cristo y nos convertimos en Cristo, tanto el sacerdote como los fieles, en el momento del sacrificio al Padre, tenemos que estar a la altura de Cristo, y ningún ser humano puede ponerse nunca a la altura de Cristo. Cuanto más hay que prepararse muy concienciadamente para estar lo más posiblemente asociados a Cristo en ese sacrificio del altar. Decía el padre Menville: si la cristiandad decrece, se llena la sinagoga de Satanás. Por eso es importante que haya en la iglesia santos pastores que lleven a sus ovejas al redil, que lleven a sus ovejas a la iglesia, que no estén las iglesias vacías, sino que las iglesias se llenen de gente, que haya colas por entrar a la iglesia, como había en Ars, ¿no? Colas por ver a un santo.